Existe un mundo bajo nuestros pies donde las leyes de la superficie dejan de aplicarse. Lugares donde la luz del sol jamás ha llegado y donde un solo error de cálculo es una sentencia definitiva. Desde hornos de cristal a 50 grados que pueden colapsar tus pulmones en minutos, hasta estrechas grietas de roca donde el cuerpo humano queda encajado sin posibilidad de rescate, hoy descendemos a lo desconocido. Prepárate, porque estas son las 10 cuevas más peligrosas y aterradoras del mundo. El último puesto te hará cuestionar si realmente queremos seguir explorando las profundidades de la Tierra. Recuerda dejarme tu like, suscribirte y compartir mi video para que yo pueda seguir haciendo más vídeos como este. Sin más por agregar, comencemos. Número 10. La cueva de Klura, situada en el Valle de Rana en Noruega, es un laberinto de túneles sumergidos en aguas que rozan los 2 grados a 4 grados, donde el verdadero peligro no es solo la profundidad de más de 130 metros, sino la combinación de un frío paralizante y la complejidad técnica de sus pasos estrechos que no perdonan el más mínimo error de cálculo. Se hizo mundialmente famosa por la tragedia de 2014, cuando un grupo de 5 buzos finlandeses intentó una travesía extremadamente ambiciosa. Durante el ascenso en una sección profunda y estrecha, uno de los buzos quedó atrapado en una línea de guía y, en el pánico y el esfuerzo físico por liberarse, sufrió una hiperventilación que le causó la muerte instantánea por ahogamiento, bloqueando el paso para sus compañeros que venían detrás. El horror de Klura radica en la toma de decisiones bajo una presión física y psicológica extrema. Los supervivientes tuvieron que pasar junto a los cuerpos de sus amigos en la oscuridad total, realizando paradas de descompresión de varias horas en aguas gélidas, mientras luchaban contra la hipotermia y el trauma. Debido a que las autoridades noruegas consideraron que una operación de rescate oficial era demasiado arriesgada, los cuerpos permanecieron atrapados a gran profundidad durante semanas, hasta que un equipo de buzos civiles regresó en una misión secreta y no autorizada para recuperarlos, consolidando a Klura como un lugar de respeto sagrado y temor absoluto entre los buceadores de cuevas más experimentados del mundo. Número 9. La cueva de Mobile, descubierta accidentalmente en 1986 cerca de la costa del Mar Negro en Rumanía, es lo más parecido a encontrar un planeta alienígena bajo la corteza terrestre, pues ha permanecido sellada por una gruesa capa de arcilla y piedra caliza durante más de 5 millones de años, creando un ecosistema que no depende de la luz solar para existir. El peligro aquí es una atmósfera letal compuesta por una mezcla densa de sulfuro de hidrógeno, amoníaco y niveles de dióxido de carbono 100 veces superiores a los de la superficie, con tan solo un 7% u 8% de oxígeno, lo que significa que un ser humano sin un equipo de respiración autónomo perdería el conocimiento por hipoxia y envenenamiento químico en cuestión de minutos. Lo más perturbador de este abismo tóxico es que la vida ha prosperado en la oscuridad absoluta. Se han identificado casi 50 especies de invertebrados, como escorpiones de agua, arañas y ciempiés, todos ellos ciegos y carentes de pigmento, que se alimentan de una extraña alfombra de bacterias que sintetizan energía a partir de los gases sulfurosos. Explorar Mobile no es solo un desafío físico por sus túneles inundados y estrechos, sino una incursión en una burbuja de tiempo química donde las reglas de la biología terrestre no se aplican y donde el aire mismo es un recordatorio constante de que la naturaleza puede ser tan fascinante como mortalmente hostil. Número 8. La cueva Nutiputi, en Utah, representa el miedo más primario de cualquier explorador. Quedar atrapado en un espacio tan reducido que ni siquiera puedes expandir los pulmones para respirar, una pesadilla que se hizo mundialmente conocida tras la tragedia de John Edward Jones en 2009. Este sistema de cuevas hidrotermales era famoso por sus pasadizos extremadamente estrechos y resbaladizos, pero el verdadero peligro residía en una sección no cartografiada conocida como el Edicto de Bo, donde Jones, un explorador experimentado, cometió el error de entrar de cabeza en una grieta vertical que creyó que era un paso hacia una cámara más grande. Al deslizarse hacia abajo en un ángulo de 70°, quedó encajado en un espacio de apenas 25 por 45 centímetros, con un brazo bajo su cuerpo y el otro forzado hacia atrás, quedando en una posición invertida que es fisiológicamente insostenible para el ser humano.
Durante 28 agónicas horas, más de 100 rescatistas lucharon contra las paredes de roca para sacarlo, pero el diseño de la grieta hacía que cualquier sistema de poleas fuera inútil. La gravedad provocó que la sangre se acumulara en su cabeza y sus órganos comenzaran a fallar bajo su propio peso. Tras su fallecimiento, se determinó que recuperar el cuerpo era demasiado arriesgado para los rescatistas, por lo que la cueva fue sellada definitivamente con toneladas de hormigón, convirtiendo el lugar en un mausoleo eterno donde el silencio de la roca guarda el testimonio de uno de los rescates más desgarradores de la historia moderna. Número 7. Eagle's Nest, en Florida, es considerada por la comunidad de buceo como el Monte Everest no solo por su dificultad técnica, sino por la implacable tasa de mortalidad que arrastra desde los años 80. Lo que comienza como un estanque insignificante en medio de un pantano se abre, tras un descenso por un tubo extremadamente estrecho, en una catedral submarina de dimensiones colosales que desciende a más de 90 metros de profundidad. El peligro más insidioso aquí es la narcosis de nitrógeno, un fenómeno químico que ocurre cuando la presión del agua hace que el nitrógeno se disuelva en la sangre, provocando un efecto anestésico similar a una embriaguez severa que nubla el juicio del buzo justo cuando más lo necesita. En la oscuridad total de estas cámaras gigantescas, un explorador bajo los efectos de esta borrachera de las profundidades puede perder la noción del tiempo, olvidar revisar su manómetro de oxígeno o, en los casos más trágicos, confundir el suelo con el techo y nadar más profundo hacia el abismo pensando que está regresando a la superficie, lo que ha convertido a esta cueva en una de las trampas más bellas y letales del mundo para quienes subestiman el peso de la presión sobre la mente humana. Número 6. La cueva Guder-Bergeir, situada en el macizo de Vercors en Francia, fue durante años la cavidad más profunda explorada por el hombre, pero su verdadera infamia no proviene de sus abismos, sino de su capacidad para transformarse en una trampa hidráulica mortal en cuestión de minutos. Es un sistema que funciona como un gigantesco embudo geológico donde cualquier tormenta en la superficie se traduce en un torrente imparable que desciende por sus pozos verticales. El peligro aquí es la velocidad de respuesta del sistema hídrico. Un espeleólogo puede estar descendiendo por una cuerda en una zona aparentemente seca y, de repente, escuchar un rugido ensordecedor que anuncia la llegada de una pared de agua helada, lodo y escombros que baja a presión desde cientos de metros arriba, convirtiendo los pasajes estrechos en sifones donde la supervivencia es estadísticamente nula. A lo largo de las décadas, esta cueva ha sido el escenario de tragedias donde expediciones enteras han quedado atrapadas por el efecto pistón del agua, obligando a los supervivientes a resistir días enteros en repisas elevadas, rezando para que el nivel del agua no alcance su posición, mientras el estruendo de la inundación resuena en la oscuridad absoluta como un tren de carga que nunca se detiene. Número 5. La Cueva de la Muerte, situada en San Carlos de Alajuela, Costa Rica, es un fenómeno geológico aterrador por su simplicidad. No es un abismo profundo ni un laberinto eterno, sino una pequeña cavidad de apenas 2 metros de profundidad que funciona como una cámara de ejecución natural debido a las emanaciones constantes de dióxido de carbono de origen volcánico. El peligro aquí es invisible e inodoro. El gas, al ser más denso que el aire, se acumula en el fondo de la cueva, desplazando por completo al oxígeno y creando una capa letal que no se puede detectar a simple vista, lo que provoca que cualquier criatura que cruce el umbral de la entrada pierda el conocimiento en cuestión de segundos por hipoxia severa. Es una trampa mortal tan eficiente que los guías locales suelen mostrar a los turistas como una antorcha encendida se apaga instantáneamente al ser introducida en la cueva, o como pequeños animales que entran por curiosidad mueren de inmediato, dejando sus cuerpos intactos en el suelo como una advertencia silenciosa de que en este lugar el aire mismo es un veneno que no perdona ni el más mínimo error. Número 4.
La cueva Kitun, situada en las laderas del monte Elgon en Kenia, es un lugar donde el peligro no se ve, se respira, pues se trata de una cavidad excavada durante siglos por elefantes que entran a lamer la sal de las paredes, pero que en sus rincones más oscuros alberga a miles de murciélagos de la fruta que son portadores naturales del virus de Marburgo, una de las fiebres hemorrágicas más letales y temidas del planeta. El riesgo real para cualquier explorador no es caer en un abismo o quedar atrapado, sino inhalar las partículas microscópicas de guano seco que flotan en el aire estancado de la cueva, lo que puede desencadenar una infección que destruye el sistema vascular en cuestión de días. De hecho, la cueva ganó su oscura reputación en los años 80 tras los casos de un ingeniero francés y un adolescente danés que, tras visitarla, desarrollaron síntomas devastadores y fallecieron, lo que llevó a expediciones científicas de alto nivel, como las de Lusambrid, a entrar con trajes de biocontención total para investigar si este era el punto cero de brotes epidémicos masivos. Es un escenario de pesadilla biológica donde las paredes exudan sal y muerte silenciosa, convirtiendo una formación geológica impresionante en una zona de exclusión donde un solo respiro profundo sin máscara puede ser una sentencia definitiva de una muerte dolorosa y rápida. Número 3. La cueva de los cristales de Naika es un espectáculo visual que parece una fortaleza de cuarzo sacada de una película de ciencia ficción, pero entrar en ella sin la protección adecuada es, literalmente, entrar en un horno húmedo que empieza a cocinar tus órganos desde adentro hacia afuera. Ubicada a 300 metros de profundidad en una mina de Chihuahua, esta cámara alberga cristales de selenita de hasta 12 metros de largo, los más grandes jamás encontrados, que crecieron durante siglos gracias a una intrusión de magma situada justo debajo. Sin embargo, esa misma fuente de calor mantiene el ambiente a una temperatura constante de 50 grados con una humedad relativa cercana al 100%. En estas condiciones, el cuerpo humano pierde su capacidad de enfriarse mediante el sudor y, lo que es más aterrador, el aire que inhalas está más caliente que tus propios pulmones, lo que provoca que el vapor de agua se condense dentro de tu sistema respiratorio, haciendo que sientas que te ahogas en seco mientras tu temperatura interna sube a niveles críticos. Los científicos que exploran la cueva deben usar trajes especiales llenos de bloques de hielo y respirar aire refrigerado, e incluso con ese equipo, el tiempo límite de permanencia es de apenas 20 a 30 minutos antes de que el agotamiento por calor y la desorientación se vuelvan letales en medio de un laberinto de cristales afilados como cuchillas que dificultan cualquier intento de salida rápida. Número 2. El Pozo de Jericho, en Texas, es quizá uno de los engaños más peligrosos de la naturaleza. En la superficie parece una piscina natural cristalina y tranquila, un imán para saltadores y familias, pero bajo esa fachada se esconde un abismo vertical que desciende hacia un sistema de cuevas submarinas extremadamente restrictivo. El peligro crítico comienza cuando los buzos alcanzan la tercera cueva, una zona de transición tan estrecha que los exploradores deben quitarse sus tanques de oxígeno y empujarlos delante de ellos solo para poder pasar. En este punto, el más mínimo movimiento en falso de las aletas golpea el suelo de grava y sedimento fino, creando instantáneamente una nube de chocolate que anula la visibilidad por completo. En segundos, el buzo queda atrapado en una oscuridad absoluta donde no sabe dónde está el techo, el suelo o la salida, y la desesperación por encontrar el camino de regreso acelera el consumo de aire, llevando a una asfixia inevitable en medio de pasadizos que parecen laberintos sin fin. A pesar de las rejillas de seguridad que se han instalado en el pasado para impedir el paso a las zonas más profundas, la curiosidad sigue atrayendo a personas hacia estas cámaras inferiores que ya han reclamado la vida de al menos 8 buzos experimentados, cuyos cuerpos, en algunos casos, tardaron años en ser recuperados debido a la complejidad del rescate. Número 1. Imagínate descender por una garganta de roca donde la luz del sol desaparece a los pocos metros y lo único que escuchas es el goteo constante de un agua helada que parece venir de todas partes. Eso es entrar en Krubera Goronja, un auténtico abismo situado en el macizo de Arabica, en Abjasia.
Es un sistema de cuevas tan profundo que se mide en kilómetros verticales, alcanzando una cota de 2197 metros hacia el centro de la Tierra, lo que obliga a los expedicionarios a establecer campamentos subterráneos durante semanas simplemente para bajar y volver a subir. El peligro aquí no es solo la oscuridad o el frío de 2 grados, sino el aislamiento psicológico y físico. A esa profundidad, estás más lejos de un rescate efectivo que un astronauta en la Estación Espacial Internacional, ya que cualquier fractura o incidente requiere una logística de extracción que podría tardar días o semanas en completarse. El riesgo más aterrador son los llamados sumideros y las inundaciones repentinas. Una lluvia fuerte en la superficie puede tardar horas en filtrarse, pero cuando llega, convierte los pasajes estrechos en sifones de agua a presión que sellan las salidas instantáneamente, dejando a los espeleólogos atrapados en burbujas de aire limitadas sin ninguna escapatoria. Es un entorno donde la presión atmosférica cambia, el oxígeno escasea en ciertos puntos y la escala del vacío es tan grande que el cerebro humano lucha por procesar que todavía se encuentra dentro del planeta. Hemos llegado al final del video. Recuerda dejarme tu like, comentar qué cueva te pareció más aterradora e intrigante, compartir el video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.